Pues llegamos aquí a la lectura de Levítico 19 e incluimos ahora un pequeño grupo de versículos que precisamente están en el marco de toda esta enseñanza de Levítico de la cual hemos venido hablando y que tiene que ver con esta serie de ordenanzas que tienen un punto de encuentro, que tienen un punto en común y que se dan sobre la base de un esquema definido en el que hemos hablado de el deber con Dios, con nuestro prójimo, con el mundo, y todo lo cual va en una línea, y señalábamos, aún sabiendo que son, leyendo que son distintos mandamientos, los cuales, aunque en la vista simple nos parecen desconectados, tienen una conexión particular, una conexión definida. Bueno, pues llegados a esto, aviso de una vez el título del sermón, es honrar y guardar. Ese es el título de nuestro sermón, honrar y guardar. Es el sermón número 34 del artículo 27 de la segunda confesión helvética. Bueno, y había puesto un título que llevamos al boletín, al programa, que es Adoración Aceptable, que sería el título más bien más adecuado que honrar y guardar, pero sería este el título definido. Adoración Aceptable, ya decía, sermón 34, artículo 27 de la segunda confesión helvética, y nuestra lectura es nuestra base, Levítico 19, 5 al 8. Bueno, la adoración a Dios es algo fundamental. Ya lo ha establecido Dios cuando recién reveló la ley a su pueblo, a los que sacó de Egipto. La primera indicación, según el Decálogo, es el deber que se tiene a Dios por sobre todas las cosas, de amarlo, de honrarlo y de incluso pues no poner en lugar de él ídolo alguno. Eso lo establece perfectamente en Éxodo. Sin embargo, cuando vamos a Levítico nos damos cuenta de un orden distinto, un orden particular. ¿Qué miramos allí? Se abre Levítico 19, tiene diferentes ordenanzas, pero nos llama la atención que después de hablar de los padres y después de hablar del sábado, toca la cuestión relativa a los ídolos. Y esto es algo que no deja de llamar la atención. ¿Cómo es que primero introduce el tema de los padres, de debes honrar a los padres, con ello deben guardar los sábados y seguido de ello es no te dirigirás al ídolo? Ajá, que decíamos del ídolo es un sustituto de Dios. Dios es insustituible, pero el hombre en su necedad y en su imaginación, en el lugar de Dios, intenta colocar un ídolo. Y el ídolo, como ya decíamos, es algo terrenal. Pero, ¿por qué razón en Levítico hace mención de primero los padres, seguido de ello el sábado y luego los ídolos? Podríamos en algún momento pensar, bueno, pues cuando Dios habla de los ídolos, debe ser algo que trate primero, ¿no? Debe ser algo que trate inmediatamente, o sea, que trate primero, luego de ello ya algunas otras cosas. Por ejemplo, en el Decálogo o en los 10 mandamientos tenemos el trato de Dios, no tener ídolo alguno, no sustituirlo. Ya luego de ello viene el asunto de guardar el reposo. Luego de ello viene no tomar el nombre de Dios en vano. Eh, bueno, el nombre de Dios en vano, el del sábado y seguido de ello el de los padres. Pero vemos un orden diferente. Decimos que es lo que sucede, están aquí invertidos los mandamientos. Acá en Éxodo tal parece que lo más importante y primero es Dios, pero llegamos al Levítico y tal parece que lo más importante y primero son los padres. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir al respecto?
Bueno, podemos decir ahora que como es un Israel que ha salido de Egipto, ya tiene un cierto camino, Dios entonces dice, a mí no me miran, pero ¿a quiénes miran? Pues miran a las autoridades terrenales. ¿Cómo me van a amar a mí que no me ven? Si previamente, cómo me van a honrar a mí que no me ven? Si no son capaces de honrar a alguien que ven, si no son capaces de honrar a alguien que ven, y que en este caso tiene que ver con los padres. Por eso Dios en inicio dice, honra a tu padre, a tu madre. Mira, la cosa para entender que tú estás en una relación de obediencia conmigo, está diciendo Dios, hazlo por la vía de obedecer a tus padres. Y nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que para nuestros hijos la voluntad de Dios es lo que nosotros les decimos. ¿Sí? Si ellos acatan lo que les decimos, si ellos obedecen lo que les decimos, entonces ellos están cumpliendo con la voluntad de Dios. Ese es el orden o la normativa de la cual hablamos. Y seguido de ello trata el sábado como una cuestión muy amplia, porque el sábado hemos dicho, y esto va empalmado en una medida, está relacionado con los sermones que llevamos de Proverbios y que recientemente tuvimos uno de título sobre el cuidado de la bestia, cuida la bestia o cuidado de la bestia, que era el título, y hablábamos de la necesidad del reposo, que es cuidar la bestia, es tener cuidado del animal, de la herramienta, también si el animal debe descansar, es que debe haber un descanso. Entonces hablábamos de la relación de todas esas cosas, la necesidad del descanso, la necesidad del cuidado de las herramientas, la necesidad del cuidado en el tiempo de trabajo, y todo eso tiene un orden. Y precisamente es lo que tiene que ver con el sábado. No es el asunto solo de decir, mira, es que el sábado es de adorar, como muchos cristianos piensan, creen que el día del Señor, es decir, reducen el día del Señor a un asunto de culto. Ciertamente hoy es día del Señor, nos reunimos para adorar, pero el significado de ese término, es decir, que el domingo para nosotros vino a ser el sustituto del sábado, lo que antes era el séptimo día como ordenanza de la ley, ahora hacia el Nuevo Testamento nos aparece la práctica en la iglesia primitiva de reunirse para adorar en el día primero de la semana. Eso tiene un sentido. Sin embargo, decimos, la demanda del día de reposo, la demanda de adoración, no tiene únicamente que ver con, mira, es necesario que el domingo haya culto. Ciertamente eso es muy necesario, eso es una ordenanza divina. El primer día de la semana, el pueblo de Dios se debe reunir y debe dar una adoración cúltica a Dios. Pero si pensamos que eso es lo que significa nuestro día de reposo, ¿no? Estamos equivocados porque entonces lo estamos reduciendo. El día de reposo tiene que ver con algo mucho más amplio. La necesidad del descanso, la necesidad del orden, cuánto tiempo debo trabajar, cuántas actividades debo tener, a cuántas actividades debo atender. No solo es el acto de trabajar, sino que también tengo que descansar. En ello también tengo que adorar, pero en ello también tengo otros deberes, entre los cuales está, por ejemplo, la familia y en otros casos la diversión. Y más tareas que podríamos mencionar. En relación con todo esto es que se da el sábado. Si dijéramos, es que el sábado, ¿qué significa? Ah, pues es que el séptimo día el pueblo se reúne solo el pueblo se pone a meditar y no trabaja. Pues sin duda es algo cierto, pero no es completo eso. Esa es una visión sesgada, es una visión reducida. El hecho de que Dios haya dicho, guarda mis sábados, con ello está diciendo en una pequeña frase, mira, no todo es trabajar. Pero mira, también debes saber, no todo es vida en familia.
Mira, también debes saber, no todo es adoración cúltica. También debes saber esto, no todo es diversión. Como decir, no todo es dormir. Debe haber descanso, pero medido en relación con todo. Por eso cuando dice la frase día de reposo, por lo común no se toma en cuenta, pero la palabra día tiene una relación. Por ejemplo, cuando yo digo mes, estoy haciendo un referente, estoy pensando en un año. Mira, del año, en octubre celebramos esto. Por ejemplo, si decimos, nosotros celebramos la reforma en el mes de octubre. Entonces, para nosotros la frase, el mes de octubre, está haciendo referencia al año, como diciendo esto. ¿Sabes en qué tiempo del año celebramos la reforma? En el mes de octubre, es decir, en este apartado del año, casi al final, faltando 3 meses para acabar el año, en el final celebramos la reforma. ¿Ven, hermanos? La palabra mes está con ello haciendo referencia, aunque no lo pensemos, está haciendo referencia a la palabra año. Es decir, estamos hablando de una medida. ¿No? Sí, así como cuando se dice en casa, te doy hasta 3, ¿no? Que los padres ya pues terminan contando hasta el 29, pero dicen, te doy hasta 3. Lo que está diciéndose es, mira, no te estoy diciendo, tienes 100 para obedecerme. 1, 2, 3, ya es una dimensión mayor. Si dice, hasta 3 te cuento, o sea, es en breve, son menos de 10. En relación con el 10, mira, es poco lo que te doy. Me tienes que obedecer pronto. Bueno, cuando la escritura dice el día de reposo, la palabra día está haciendo un referente. No un año, en principio no un año, a una semana. ¿Sí? No sé si se entienda esto, o si yo me explique bien, porque decir, no sé si se entienda, dicen algunos que es como hacer menos la inteligencia de los oyentes, ¿no? Pero a veces no es la frase, lo que uno quiere decir es, al menos me estoy explicando bien, lo estoy explicando bien, es lo que uno quiere decir. Entonces, cuando Dios dice, guarda el día de reposo, me está haciendo ya de sí pensar en una semana. Mira, te he dado tiempos, por ejemplo, divididos en semanas. Tienes días, tienes semanas, tienes meses, tienes años, pero hablando de semanas, te doy 7 días. Uno de ellos, de esos 7, uno debes descansar. Entonces, con ello, Dios nos está dando la norma de descanso, y hay que recordar que el sábado se dedicaba todo. En cualquier horario de todo el día sábado, en cualquier horario, es decir, en las 24 horas, en cualquiera de las horas de las 24 del sábado, si me veían trabajar, me mataban. En cualquier horario. ¿Ah? El sábado empezaba a las 6 de la tarde, acababa al día siguiente a las 6 de la tarde. Si a las 6:30 me veían trabajando en sábado, me mataban. A las 7, a las 9, a las 12 de la noche. A las 3 de la mañana, oye, pero que no recogí leña, espérame. Y ahí voy. Me ven allá, me llevan a los jueces y me matan. 3 de la mañana, 5 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, 4 de la tarde, 10 para las 6, me ven trabajando. Me ven cargando leña. 1 para las 6 de la tarde. A procesarme y a muerte. Eso era la indicación en la ley. ¿Ah? No dice Dios, hay más o menos la hora. 5:30, ya déjalo, ya está rayando las 6. No. En cualquier horario del día de reposo, si miras a un israelita trabajando, lo deberás matar. Lo que está diciendo Dios. Bueno, decía esto porque Dios nos está dando una norma. Hay días para adorar, pero debes entender que trabajar no es todo, como descansar no es todo. Por eso no dice Dios, guardarás la semana o guardarás los 6 días de reposo, no, el día, en relación con una semana.
Bueno, da esa norma y con ello está ya diciéndonos Dios, mira, ¿qué sucede? Tú honras a los padres, pero también no trabajas el tiempo adecuado, terminas haciendo ídolos, tu riqueza. Miren qué sabio es nuestro Dios. Es grandioso, es maravilloso simplemente. Nos deja sin palabras. Mira, tú puedes ser un hombre que honra a los padres, pero si no trabajas el tiempo adecuado y no tienes el descanso adecuado, estarás haciendo ídolos. Tal vez estarás fincando tu vida sobre la base de la riqueza. Tal vez estarás fincando tu vida sobre la base del descanso económico. Y no quiero eso para ti. ¿Ah? Tampoco quiero que hagas descansar tu vida, por ejemplo, en tus mismos padres. ¿No? También, ¿qué sucede? El hijo no honra a los padres, se pone contra ellos, entonces está colocando en su lugar un ídolo, es decir, está sustituyendo a Dios y lo que él ordena por otra cosa. Entonces, sobre esa base, sobre ese orden, Dios está diciendo, mira, es necesario esto, honra a tu padre y a tu madre, porque esa es una conexión muy importante. En alguno de los sermones hablábamos de la conexión generacional, que hace que yo pueda estar ligado a mi abuelo, pues que mi papá me lleve mi papá haya obedecido a mi abuelo y exija en mi obediencia. Entonces hay ligadura. En nuestros tiempos se está perdiendo de entrada entre humano y humano, se está perdiendo la relación, se está perdiendo de padres con hijos y ya no digamos padres con, nietos con abuelos. Se está perdiendo más. La desconexión es muy grande porque se ha acabado la disciplina y el orden, entonces ahí hay una muy grave desconexión. Bueno, pues sobre esta base llegamos a este pasaje del que ahora tratamos y que tiene que ver con la adoración que Dios pide. Entonces, cuando Dios, en principio en Levítico 19, está estableciendo los estándares, dice, es necesario obedecer las autoridades. Estás en el mundo donde hay autoridades, hay padres, es necesario que obedezcas. Hay mamás, es necesario que obedezcas para que mi palabra, mis mandatos continúen. Si cada padre, cada madre enseña a sus hijos, enseñan ellos, padre y madre enseñan a sus hijos, estos niños enseñan a sus hijos cuando ellos sean grandes, luego a su vez estos cuando sean grandes enseñan a los suyos y de esta forma es que se seguirá el temor de Jehová de generación en generación. Si eso se corta, pues naturalmente la ley de Jehová, el pueblo mismo de Dios está en riesgo. Bueno, Dios establece este orden y entonces pasa a lo siguiente, dice, tú no me vas a adorar como tú quieras. Son en esos versículos 5, 6, 7 y 8, 4 versículos donde Dios está diciendo, la adoración la establezco yo. Por eso el título, adoración aceptable. La adoración la establezco yo. La adoración a Dios es algo naturalmente fundamental porque Él debe ser reconocido. La adoración a Dios no es algo opcional, no es, vamos a decirlo así, un tipo de ocurrencia, ¿no? Es que simplemente Él me crea, me trae a la vida, pues yo tengo vida y ¿qué hago? Agradezco. Ya necesitaríamos estar muy mal para no pensar eso. Es como cuando a alguien lo ayudan, eh, este, eh, que en la calle, digamos, alguien viene una persona con algún carrito, puede golpearme y una persona me jala del hombro y me hace a un lado y pasa el carrito. Por naturaleza, pues, ¿qué decimos? Muchas gracias. Eso es lo debido, ¿no? Pero está pasando con la gente hoy. ¿Será? Pues como nos decían los abuelos, como animalitos, ¿no? Ajá. Pero en lo normal, muchas gracias. Ahora no se diga si viene un carro, se va a estrellar y yo voy por ahí, alguien me avienta. Imagínense ya la gratitud que le debo. Ya no es solo, uy, gracias. Eso ya tal vez, como dicen algunos, no se dice gracias. Invítame unos taquitos y una coca, dicen así, ¿no? O algún pozole o algo así, ¿no? Entonces, es naturalmente, pues no, imaginen, hermanos, me salva de la muerte y yo nada más le digo, gracias. Pues imagínense esta labor que él hace así y yo le digo,
gracias. Eso es un acto, cuando yo simplemente lo reduzco a eso, no estoy hablando de forma muy imprudente, sumamente imprudente. Y tarde o temprano eso se va a tener que pagar porque pues hay leyes que Dios ha establecido por no tener ese cuidado. Bueno, pues decía esto, hermanos, porque la adoración a Dios es algo requerido por lo que Él es, porque Él nos ha hecho, y luego ya de paso nos ha dado la salvación, nos ha hecho su pueblo. Israel sabe, Dios nos ha sacado de mano del egipcio. ¿Qué se requiere? Pues me ha liberado de la esclavitud con los egipcios. Eso exige que ahora mi vida sea para servirla. Me ha librado de esta opresión, pues ahora yo me debo a Él. Lo que digamos en forma natural, vamos a decirlo así, haría un esclavo si el amo quisiera matarlo y viene un amo de otro lado y lo libera, por ejemplo, lo libera y mata al otro amo que lo quería matar al esclavo, pues lo natural en el esclavo es, pues yo te serviré. Lo ven los niños en las películas, apenas Elías, nuestro Dobby, ¿no? Él dice, me has liberado en la película, me has liberado de pues ahora yo paso a ser tu servidor, ¿verdad? Es algo natural, es algo natural. Entonces Dios nos ha hecho, es nuestro Dios, la adoración a Él es algo fundamental porque Él, como Dios, debe ser reconocido. Esa es una orden que tenemos. Sin embargo, Él dispone la manera de adorarlo. Él dice cómo se le ha de adorar. En la adoración, nosotros sabemos, la adoración a Dios, no es algo que surja de la normativa humana. Es decir, Dios nunca dice, pues Israel, es necesario que tú me adores y ve la manera como. No es ni de esa forma. Dios está diciendo, tú me vas a adorar de esta manera, no es como quieras tú. Ajá. Incluso cuando nuestros primeros padres pecaron, ellos quisieron evitar, no hicieron uso de sangre, sino que con plantas se cubrieron. Y así intentaron esconder su vergüenza y Dios estaba diciendo, no, miren, es que las cosas tienen medida, como lo que hablábamos de nos salvan de un accidente de muerte y decir simplemente gracias y pues irme así caminando, es que pues no estoy, decimos así, en el canal correcto, definitivamente. Dios está con ello diciendo, yo soy reconocido, yo debo ser reconocido, como digo yo, pero eso tú no lo normas. Hay una normativa para adorarme, pero esa la establezco yo, no tú. No te doy a ti la libertad de hacerlo, porque yo soy Dios y debo darte algo, de modo que me adores, pero de tal forma que se vea el reconocimiento de mí, de todo lo que yo soy. Por eso vemos en el Antiguo Testamento, en cierta manera, una determinada complicación en la adoración. No es así como dame lo que quieras. Decía, ya no terminé lo de nuestros primeros padres, ellos pensaron, hemos pecado, lo cubrimos con hojas, y Dios dice, no, es que aquí se debe derramar sangre, debe pagarse con una vida, pero esto no lo van a pagar ustedes, esto debe ser con un animal. Entonces se ejerció el primer sacrificio por ordenanza divina, porque Dios dijo, no puede ser que este pecado solo se solucione con plantas. En la vida Dios hace así, a ver, queremos una carrera, pues ni modo que estudie 2 días. O como decíamos, vengo y estudio, pero no leo libros, pues ¿cómo voy a obtener una carrera? O quiero aprender guitarra, pero no hay manera de que me enseñen en una semana. No, pues no, así, si él quiere tocar la guitarra, no se diga si él dice, quiero tocar muy bien la guitarra. No, pues eso le va a tomar mucho tiempo.
y cualquier cosa, una mujer que diga, yo quiero hacerme una gran cocinera, pero no quiero que me enseñen más de una semana. ¿Quién sabe qué está pensando? No, no se puede así. Dios en todo ello establece medidas y las cosas requieren esfuerzo. Por eso, pues alguien va a hacer una carrera, va a tomar años de estudio. Y debe haber una persistencia en el estudio para después él con conciencia limpia diga, yo alcancé este título porque realicé estas labores, obtuve estos conocimientos de manera asidua. Bueno, eso es lo que hace Dios. Eso lo norma Él y a nuestros primeros padres dice, no es lo que ustedes dan, es lo que yo pido. Yo pido sangre y se sacrificó un animal. Entonces así en Levítico vemos que Dios norma la adoración a Él. Él dice, esto va a ser así, porque precisamente eso es lo que da lugar, hermanos, a lo que reconocemos como el principio de la revelación escritural. Dios se revela y habla. Dios se revela y entra en comunicación con nosotros. Dios entra en un encuentro conmigo y Él se revela, me habla, digamos, aparece y me habla. Y eso es lo que nosotros entendemos por la revelación en la Escritura. Dios ha salido a nuestro encuentro y nos ha hablado y nos ha dicho, yo te hice y fue de esta forma. Y mi pacto a través de los tiempos ha sido este. Y así llamé a un pueblo y por tal razón después te llamé a ti. Y yo digo que así me vas a adorar. Y esto es lo que yo pido, porque mi voluntad es esta. Y si de todo esto tú no haces caso, te espera el castigo eterno. Dios se revela de esa forma. Pero con ello, naturalmente, nos da esperanza. Si tú no puedes, mi hijo podrá por ti. Lo he enviado para pagar por tus pecados. Ese es el sentido de la revelación. Y esto lo decimos porque Dios con ello establece la norma de adoración que nosotros no establecemos. Y Él establece con ello, Él indica cómo se le ha de adorar y en la misma escritura aparece la norma, no solo en la adoración, hasta en cada oficio, incluso al del campo. Tú vas a trabajar la tierra, pero los descansos son así. Habrá un año de descanso en tal tiempo. Habrá un día de descanso en la semana. Tú no puedes trabajar la tierra todos los días. De 7 días trabajas 6, ahí haces toda tu obra y el séptimo descansas. Dios está dando una normativa en inicio, la pauta pronta. Y así establece tiempos. Por ejemplo, nos llama la atención sobre lo que leemos. ¿Se da la carne del sacrificio el animal que Dios pide? Se lleva a cabo la muerte del animal, se da la ofrenda a Dios, el sacrificio, y dice el Señor, la carne se debe comer ese día. ¿Y acaso? Al siguiente. Pero al día tercero, esa carne ya no se come. Se va a quemar. Esa carne se va a quemar. La del tercer día ya no la vas a comer. Y decimos nosotros, ¿por qué dice esto? Ahí hay una razón. Ahí hay una razón. No pensamos nosotros, pues, Dios, ¿por qué dice que al tercer día no se come? ¿Qué? ¿Nomás es así? Es como que un niño nos preguntara, ¿por qué Dios no dejaba comer la carne al tercer día? Y que le digamos así, no más. O como ellos mismos dicen, porque sí. Imagínense, hermanos, esa respuesta. Predicar aquí, hermanos, pues Dios al tercer día, porque sí. Amén. Y todos amén. Y los seguimos. No tiene sentido. ¿No? Debe haber algo más. Decimos que, ¿qué debe ser? Bueno, pues hay algunas posibilidades. El pasaje no amplía, pero sí tenemos oportunidad de pensar qué puede ser con el fin de dar una explicación, porque Dios es inteligente y todo lo hace en el marco de un orden. Él no hace las cosas así, no me sucede tal día de mi vida, tal cosa, nomás porque Dios esté actuando como nosotros, que de pronto estamos ahí acostados y volteamos, oye, ¿no se te antoja algo de un gansito? Así, por ejemplo, ¿no? Como una cosa así que sale ahí, pero oye, es que faltan 10 minutos para comer, ¿cómo ahorita lo vamos a comer? Se nos va a ir el hambre, en un desorden, ¿no? Y como que estamos ahí, oye, ¿se antojan unos chicharrones? ¿Sí? Es como todo sale ahí del vientre
sin un orden. No, Dios no dice así, pues a ver qué haré, ay, no sé, a ver que se caiga. No imaginamos sino a un Dios amoroso, inteligente, justo, que todo tiene bajo cálculo perfecto, en un designio santo y justo, y dice, esto le va a pasar porque ha pasado esto, y ahora es necesario este trato. Es decir, Dios no pega a destiempo, no hace como dice el apóstol San Pablo a los hebreos, afirmamos que es de San Pablo, dice, nuestros padres nos corregían como a ellos les parecía. Pues de pronto equivocaban, nos pegaban pensando, pues a ver, aquí él se merece 3, a lo mejor el niño se merecía 6, o a lo mejor 1, pero ellos decían, pues dale 3. A lo mejor se los daban muy fuertes y tal vez debían ser más leves, o se los dieron leves, ¿sí? Decir, y tal vez debían ser más fuertes, no sabemos, pero lo cierto es que la carta dice, ellos nos corregían como les parecía. Dice, sin embargo, el Padre Celestial, Él perfectamente nos da su trato en el tiempo que lo debe dar y en la manera que lo debe dar. Así es el trato de nuestro Dios. Entonces, cuando Él dice, el día primero lo comes, al siguiente lo comes. Sí, es decir, cuando se hace el sacrificio, ese día lo comes. Al siguiente día lo comes. Tercer día ya no. Nosotros debemos decir, ¿por qué dispuso eso? ¿Y dónde lo vamos a hallar? Pues en la observación del mismo hombre. Miren, la misma escritura que nos lleva. Subió Moisés al monte y al pueblo le pareció que tardaba. Le pareció que tardaba. Y entonces bajó Moisés, se sorprendió, tiró las tablas porque vio al pueblo en un festín idolátrico tremendo. Ya habían sacado todos los pues, aretes y todo lo que traían y se hizo el becerro. Ya lo estaban adorando. Entonces vieron, pues, tarda Moisés de una vez ahora. ¿Qué podía pasar? El hombre es idólatra y podemos pensar en una de esas diciendo, oye, quedó carne, ya es el tercer día, vamos a adorarla. ¿No podía haber superstición? Sí, hermanos. ¿Y saben dónde se ve? Cuando se da la cena de panecillos, como acostumbran las iglesias, con una copita. ¿Cómo cargan los hermanos el pan? Como que el pan común, lo mismo, y ese pan va así, miren, lo traen así. Ya que acaba la Santa Cena y queda, lo llevan así. Van orando casi. Lo dejan ahí. ¿Y qué se va a hacer con este pan? Es que se lo coma la familia del pastor. Sí. No lo puede comer cualquiera. No se le puede dar a los niños. Y las copitas que quedan, se la tiene que tomar el pastor porque es puro barrilito de uva. Y si él es diabético, o sea, son muchas cuestiones que están ahí volando. Pero el punto es que dicen, es que sobró este pan. Y casi lo traen así. Y ya empezamos a ver saltos de superstición. Ya se empieza a ver eso. Ahora en carne que dura hasta el tercer día, pues hay que considerar, era desierto y pues sí, no basta mucho aducir lo que puede durar la carne en el desierto. Entonces, las condiciones climáticas son distintas, no había refrigeradores. Eh, entonces Dios con ello nos puede estar diciendo, tengan cuidado y coman esa carne ese día y al siguiente. No la dejen más, para que no se despierte en Israel la idolatría. Vemos al demonio buscando el cuerpo de Moisés. También lo vemos en la escritura. Eso está en el hombre, está en el hombre, está en las escrituras. El mismo diablo, si hacemos uso del cuerpo de Moisés, recuerdan que el arcángel lo peleaba el cuerpo de Moisés. Eso dice la escritura, ¿no? Dice la escritura peleaba el cuerpo de, de, de Moisés. Tenía un sentido. Decía, ¿y si este cuerpo aparece? Como el hombre por naturaleza tiende a apartarse de Dios y a poner su corazón en algo terrenal,
lo va a poner incluso en la carne de alguien. Y por eso se peleó el cuerpo de Moisés. Entonces, en un sentido, Dios con ello puede estar diciendo para que no se adore el producto de este sacrificio. Pero por otro lado también, ¿qué más? Se come ese día, se come al siguiente, al tercero no. Ya decimos, es dicho nada más porque sí. No, 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 Dios tiene normas y tiene normas con una razón, porque si algo vemos es que ha normado todo en la creación. El agua, el oxígeno, el aire, las plantas, todo está bajo ley. No hay nada que no esté bajo ley. Nuestra alimentación, nuestro cuerpo, el funcionamiento biótico de nuestro cuerpo, el funcionamiento de los astros, todo está bajo una norma definida. Nada hay que Dios haya dicho, pues esto aquí, nomás que sea así, como en un aventón, digámoslo. No, todo está perfectamente normado. Vemos que le ha puesto ley a todo y en su ley hay patrones que los hombres van descubriendo. Dicen, mira, en tal horario el sol pasa por aquí. Mañana en ese horario pasa por ahí. Pasado mañana en ese horario pasa por ahí. Vemos que hay leyes. El cuerpo funciona de esa manera. Con el agua sucede lo mismo. La hervimos todos, llega al punto de ebullición, 100 grados aquí, hierve. Y si aquí se ponen 4 fogones, 4 estufas, cuando da los 100 grados, las aguas que se hayan puesto van a hervir porque hay una ley. No puede ser, es que mira qué curioso, la misma lumbre, las mismas características, la misma cantidad de agua, esta hirvió aquí en este mismo espacio, esta hirvió en media hora y esta en 40 minutos. Pues decimos entonces, ¿cómo está aquí esto? ¿No? ¿Cómo está esto? Aquí, 4 estufas, aquí, y se programan 100 grados. Debe hervir el agua en todos los casos al mismo tiempo, salvo que en una digamos, bueno, es que aquí puse una bandeja y acá un tambo, pues es diferente. Pero si ponemos la misma cantidad, debe haber hervor en el mismo tiempo, porque hay una ley, hay patrones que Dios puso. Entonces, Dios así actúa y decimos, pues el tiempo en que me castiga por algo debe ser un tiempo perfecto. El tiempo en que me pasa cierta cosa debe ser el tiempo de Dios perfecto, aunque yo no lo comprenda, Dios sabe por qué ha sido así. Nomás que pues muchas de esas cosas nos están escondidas, no están en nuestro alcance. Bueno, ya hablaba entonces, por un lado, de evitar la superstición en la carne y por otro lado, vemos algo. Dios ha puesto tiempo a todo. Dios ha puesto tiempo a todas las cosas. Miren, para deshacerse, hemos hablado aquí en clases, por ejemplo, recientemente, de la degradación de los materiales. Que comparábamos una barra de titanio con una sopa Maruchan. Pues como dicen ahí que está instalada en el estómago, no sé cuánto tiempo dicen así, ¿no? No sé de eso que tan cierto sea, pero bueno, un trozo de fierro así, no es eterno, no es eterno, puede durar muchos años, incluso miles, pero eterno no es porque eterno solo es Dios. Ese se va a degradar, se va a incorporar al ambiente, ¿sí? Así como se incorpora la planta cuando muere, se va deshaciendo, se incorpora al ambiente. Cuando dejamos caer una comida, que a alguien se le caiga un tamal, ajá, sí, queda en el piso, se incorpora al ambiente, lo que se llama la degradación. Ahora, la comida tiene un tiempo de degradación. Con ello también Dios está diciendo, todo hazlo en su tiempo. Miren, allá hay sabiduría. Hazlo en su tiempo. Todo hazlo debidamente. No hagas cosas así como, pues comeré hasta el tercer día. Miren, Dios con ello está diciendo, hay sabiduría en muchos sentidos. Dice, cómela el primer día, hasta el siguiente puedes, el tercero lo que quede, quémalo. Pero con ello
es que también si alguien dice, bueno, ahorita como poquita, luego mañana otra poquita y así voy llevándolo y me voy cuidando. Y dice el Señor, no, 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 eso no vamos a dar lugar a que tú establezcas esos estándares así. Lo que debes comer el lunes, debes comerlo el lunes. No bajes, pero tampoco te excedas, porque tampoco dice aquí, cómelo en 20 minutos todo. Ese día cómelo. Porque de pronto Dios está dando una norma allí y de paso, de pronto mi mente dice, ay, es que en la mañana pues yo ya estaba lleno, pero luego resultó que alguien dijo, me sobró un taco y le dije, pues ya pásalo. Pero ya me lo acabé y luego sale un hermano con que deja unos chocolates y pues le dije, hermano, pues soy tu prójimo. Los comí. Luego, pues, no sé, hay quien dejó un refresco y estaba abierto y estaba en la mitad. Y yo, pues, y uno humano. Ajá. Y luego es mayo. Entonces, ¿qué pasa? Me excedo. Dios está hablando, cada cosa tiene una duración. No dura lo mismo la fruta que la carne. No dura lo mismo el azúcar que el plástico. No dura lo mismo un animal que otro animal. Entre más pequeños vemos menos tiempo de vida en ellos. No vive lo mismo una mosca que un elefante. De pronto lo vemos más grande y nos damos cuenta de algo. Oye, observamos que entre más grande vive más. Entre más pequeño vive menos. Entre los insectos, pues ellos viven menos que los animales grandes. De pronto la cucaracha parece eterna, pero muere. Ajá, muere también. Es pequeña. Ah, pero mira, un tigre vive más que un zancudo. Dios ha dado tiempo, o sea, con inteligencia ha hecho su mundo. Y está con ello diciendo Dios, mira, te doy una enseñanza. Las cosas todas tienen un tiempo. No hagas tú, pues mira, yo voy a guisar para toda la semana. Eso ya, incluso si no se puede y por alguna cosa la urgencia es así, yo debo viajar o no estaré y dejo comida para 5 días, bueno, claro, se entiende. Pero vivir eso así como un plan, decimos, hay carne ahí que se está congelando, se saca, se come, está mucho tiempo ahí y decimos, nos está enseñando Dios algo acerca de que eso no es lo que Él pide. Hay algo allí, porque no pensamos que esto sea una casualidad, hay un orden ahí. Entonces, las cosas se degradan, los seres que son vivos, las plantas, animales, mueren, todo tiene un tiempo, porque Dios actúa ligado a sus mismas leyes, pero por su propia voluntad. Él no está sujeto a sus leyes, sino que es un Dios santo, es coherente y las leyes que Él hace, Él mismo las guarda. Por eso Él actúa en relación con sus leyes. Bueno, todo esto, ¿por qué se dice? Los creyentes suelen disponer de la adoración que le quieren dar a Dios. Por eso, miren, pasa que en poblaciones, he comentado en otras ocasiones, una cosa que llegué a escuchar, sobre todo en la provincia, en algunos lugares donde hay iglesias, de pronto tienen cultos hasta de 8 horas. Y dicen, pero ¿por qué tarda tanto el culto? Mire, pastor, me decían alguna vez, hermanos viajan, mire, ve a aquel cerro allá lejano, ¿no? Sí. ¿Sabe cuánto es caminando para allá? No, pues no, ni idea. Dice, 3 días caminan de allá. Ay, pues se ve retirado. No, mira, acá 1 día y medio caminan. Imagínense, van a llegar aquí un culto de 2 horas. Pues, ¿de qué les sirve? Así como establecen el criterio, diciendo, como vienen de lejos, pues siquiera valga la pena y, y 8 horas de culto, 10 o más, todo un día de culto. Entonces hacen sus estándares así. De pronto y ellos establecen los tiempos, pero no toman en cuenta otras cosas. Por ejemplo, si el culto es muy extenso, alguien dirá, pues que es cansado, produce pesadez, no hay duda. Pero pasamos al ámbito del sacrificio. Y el Señor no quiere sacrificios. Hay un punto donde una cosa se hace
legítimamente y donde se vuelve sacrificio. Hay un tiempo. Y Dios no pide sacrificios, porque Dios está diciendo, yo te pido esto. El culto puede extenderse, pero debe tener un sentido. Por ejemplo, el sermón. En algunas iglesias, 2 horas. No estoy justificando, ¿verdad? No dura 2 horas el que doy, pero miren, hermanos, sepan, porque pues también ya hasta quienes vean los videos en la red dirán, oye, pues el sermón tarda más de 1 hora, ya se darán cuenta de que aquí suele tardar un poco más. Pero, ¿por qué nos extendemos? Es que hay varias cosas que dar, de por sí es muy largo, llevamos 15 años, recordaba, no sé, 15 o 17 con Proverbios, vamos en 12:10 apenas. Ahora, si dijéramos, cada sermón va a ser de 40 minutos, iríamos ahorita en Proverbios 8, yo creo, no sé, más, si de por sí, cuando llegamos, ¿se acuerdan, hermanos, de que decíamos predicar Proverbios nos va a tomar 30 años, ¿se acuerdan? Ya ven que no vamos mal, que se oye de pronto, ay, ¿por qué dice eso? ¿Qué sabe o qué? No, es que es tardado esto. Y si va teniendo una idea, pues a lo mejor no nos den los 30 años, tal vez 35, tal vez 28, pero por ahí andamos. Llevamos 15, son 31 capítulos, vamos en el 12, nos falta poco para la mitad y llevamos 15 años. Entonces a lo mejor nos tome 30, si no en una de esas, 35, ajá, y ya pues estamos aquí en confianza, pues en 40, ¿verdad? ¿Sí? Ya lo dije rápido para que no se oiga tan mal, ¿no? Se van así, 40. Y recordar, 40 días de ayuno de Jesús. Ay, no voy a justificar, no, pero bueno, esto lo digo, hermanos, por la razón de lo largo que es la exposición de la palabra. Pero decía, ciertamente un sermón debe ser extenso, pero debe tener un sentido. ¿Se acuerdan? En algún momento en la escritura nos habla de ciertos casos. El apóstol Pablo predicó un día extensamente y un joven se cayó. ¿Se acuerdan de un joven que se cayó? Se llamaba Eutico, casi tocayo de Eutíquez, el hereje del concilio de Calcedonia, ¿no? Estamos muy familiarizados aquí con esos personajes. Eutico se cae, ya que se cae se mata. Baja el apóstol, ora por él, ora y el muchacho resucita. ¿Sí? Pensando, yo creo, ya va a acabar el sermón, ¿cuál siguió? Yo creo. Sí, es como que me hubieran dejado ahí tirado, ¿no? Bueno, la escritura da muestra en muchos casos de sermones largos. Sí, pero si en un lugar se dice, aquí el sermón dura 1 hora y media, porque Dios, si tú ves una película en el mundo y dura 2 horas, pues entonces aquí también se van a predicar 2 horas. Pues sí, pero ¿con qué motivo? Nomás por hablar. Mucho decir en el sermón, gloria a Dios, el Señor es bueno, el Señor está con nosotros, la fuerza está contigo. Llenar de frases así el sermón puede dar 5 horas, pero no estoy alimentando nada. Una mamá puede sentarse ahí con los hijos, darles chatarra y estar de a poquito. Y van a tardar 1 hora comiendo, pero les está dando chatarra, no los está alimentando. Entonces, la extensión de un sermón debe tener una relación estrecha con el contenido de él. No puede ser así nada más, pues se extendió el sermón, nada más porque sí. Aquí funciona esto como el principio de la carne, tiene un tiempo. Mira, el sermón, si requiere, habrá casos en que requerirá ser largo. No es lo mismo una clase que un sermón. Por ejemplo, nosotros tenemos clase los miércoles 3 horas. Por causa de los estudios teológicos, eliminamos lo que teníamos como un estudio general que lo hicimos por no sé cuántos años, muchos más de 10. 6 de la tarde a 10 de la noche, todos los miércoles estudiábamos lo que le pusimos como mote el diplomado. 4 horas, pero 4 horas no se predican. O sea que pues no voy tan mal, ¿no? Bueno, me refiero a que me tardo menos de las 4. Bueno, lo mismo, hermanos, pasaría con el canto. El canto se da al Señor, pero no es una cosa indefinida, como que empezamos a cantar, ¿no? Muchas iglesias, a cantar, a aplaudir. Ahí vamos, ahí vamos.
es que nos seguimos y luego viene un canto y luego la cadena, algunos se llaman la cadena, así, como que sigue, sigue. Y uno diría, oye, pero ¿y cuál es la normativa aquí para cantar? ¿Cómo funciona el canto aquí? Dios es todopoderoso, él requiere toda adoración, entonces requiere que cantemos día y noche, porque la escritura señala que hay unos ángeles que dicen día y noche, santo, 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 le dicen así. Bueno, y a nosotros nos da esa ordenanza, no, a nosotros nos encarga dominar la tierra. El culto es parte de lo que le debemos al Señor, pero por lo mismo no podemos hacerlo día y noche. Pero tampoco podemos decir, vamos a hacer un culto, hermanos, hoy vamos a meter 15 cantos. ¿Qué se está persiguiendo? El hecho de decir que esto tarde. Entonces estoy algo así como absolutizando el tiempo y ya no un contenido. Me pregunto, muchas mujeres se quejan, no, pues es que él casi no me dice que me ama. ¿Qué pasaría si el Señor se pone frente a ella, le toma las manos? Te amo, te amo, te amo. Y así pasa media hora y él, no, no te vayas, te amo, te amo, te amo. Entonces ella, ya. Y luego puede llegar ella, me lo vuelves a decir y vas a ver. Entonces, todo tiene un orden. Todo tiene un orden y Dios está diciendo, mira, pues hasta para cantarme hay un tiempo prudente. Debe perseguir esto un objetivo. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, nosotros como iglesia tenemos una normativa que nos da la escritura. Por ejemplo, comienza nuestro culto y nosotros no comenzamos con una oración. Nosotros comenzamos con una lectura de llamamiento porque para nosotros eso tiene un significado. Vemos muchos creyentes comienzan sus cultos con una oración. Ellos comienzan como diciendo, el que comienza soy yo dirigiéndome a Dios. Y nosotros decimos, no, en obediencia a que Él nos llama, nosotros respondemos. ¿Cómo comenzamos nosotros nuestro culto? Con una lectura de llamamiento. Decimos, Dios es el que llama, no es que primero yo voy, no es yo vine por mi cuenta a adorarte, sino que es como tú me llamas, debido a que tú me has llamado, en atención a ese llamado vengo. Por eso iniciamos el culto con una lectura de llamamiento, porque nosotros creemos que Él da el punto de partida para la adoración cúltica. Por eso lo hacemos así. No, no es, pues, ¿y por qué esa lectura en principio? ¿Por qué no una oración? ¿Por qué no un poema? No, 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 porque decimos, Dios nos está llamando a adorarlo. Y nosotros por eso obedecemos. ¿Qué viene después de la lectura? Decimos dedicación. Por eso es una oración así. Por eso ahí no decimos, te pido por mi abuelita, por todos los muertos del siglo XVI. No, 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 no. Te venimos a adorar en respuesta a lo que tú nos pides. Y dedicamos a ti este culto porque tú lo mereces todo. Entonces, pero esto porque hemos leído tu palabra, nos ha dado el principio como tú llamas, y en respuesta a eso, nosotros nos dirigimos a ti. Por eso lo hacemos. ¿Qué cantamos? Pues un canto en el que se expresa el perdón, esa confirmación. Dos más en los que le damos la gloria. Luego viene el sermón, cantos un tiempo prudente, el sermón un tiempo prudente, y así todo, al final, un canto en el que afirmamos lo que hemos oído y estamos diciendo, Señor, te respondo conforme a esa palabra escuchada, te respondo de esta manera. Tiene todo es un orden, ¿no? Por eso el canto debe darse, pero no indefinidamente, hay un marco y se debe dar en el marco de la buena sensación de adoración en el culto, para que no pase al sacrificio. No debe pasar al sacrificio. Incluso es cuando comemos. ¿Qué pasa si incluso alguien que diga, yo me puedo acabar hasta, no sé, 15 tacos? ¿No? Alguien que sea muy bueno, que incluso vaya a concursos, ¿no? Nosotros conocimos a alguien, ganó un concurso, ¿no? 107 tacos se comió. Ya acaba y que le dijéramos, después de los 107, te servimos otros 20. Oh, no, no, si de por sí en concurso supongo que no creo que termine bien la persona que diga, oh, comí muy a gusto, creo que debe forzarse, ¿no? Porque es un concurso.
Pero imaginemos, hermanos, nosotros el que diga aquí, pues yo me acabo unos 5 tal vez de carnitas, ¿no? Pero ya que le quieran a él dar 8, dice, no, ya está comiendo, casi lo está empujando, ¿no? Como en el metro que se sube alguien, se empujen y ya lo meten, ¿no? Casi le ayuden, ¿no? Y a empujar, ¿no? Eso se vuelve un sacrificio. Entonces hay un acto del comer en el que hay disfrute, pero hay un punto donde ese acto de comer se vuelve un sacrificio, porque se le da más, es lo que está pasando, lo que también solía pasar hace muchos años. Se pensaba que un niño llenito era un niño sano. Entonces cuando lo veían delgado, lo tenían en una mesa y le estaban pegue y pegue. Y se volvió un sacrificio. En unos casos era así el sacrificio de, y te lo vas a acabar, ya el niño, pues él mismo estaba consciente que ya no podía. Pero como decían, es que está muy flaco, está enfermo. Entonces le daban más. Y decían las mamás que después se les hizo grande el estómago, ¿no? Bueno, pues esto, hermanos, lo comentamos por el asunto del culto, los elementos, lo que Dios pide, está dado en un orden, hay un marco definido. Y Dios dice, es así y no de otra manera. En muchos casos los creyentes pasan en los tiempos de adoración del culto, dicen cultos muy largos, por ejemplo, muchos cantos, a veces entre los mismos cantos no hay, digámoslo, un tipo de conexión, sino que a veces pasa, como en algunas iglesias, dicen así, tiempo de adoración, y son cantos lentos, les llaman así, creen que adoración es como lento, y alabanza creen que es como sacudirse. Dicen, ahora el tiempo de alabanza. Por eso los cantantes que graban discos ponen eh, adoración y alabanza, y entonces piensan que alabanza es cantar rápido, fuerte, danzar. Adoración, como que es me hinco y en silencio hay oro. En mi interior estoy cantando. Pero no, un análisis bíblico revela que adoración y alabanza es lo mismo, es la gloria que le rendimos a Dios en todos los sentidos de nuestra vida, en todo que hacer. Pero se da alabanza así en un desorden, por ejemplo, digamos muchos cantos, pero no obedece a la normativa de ley divina. Hay un tiempo, pensando, somos varios, vivimos, por ejemplo, aquí tenemos niños, tenemos hermanos jóvenes, adultos, y también estamos los de la tercera edad. Somos varios los que estamos. Decimos, a ver, pues hay que establecer un estándar, pero el estándar no es cuánto, hermanos, ustedes se cansan, cuánto pueden aguantar para que el culto dure eso. Esa no es la norma, sino el contenido de lo que debe haber en el culto. Los elementos dispuestos, encontramos en la dirección de la Escritura, elementos dispuestos para hacer el culto. Entonces, en función de eso, decimos, pues, estos puntos llevará el culto, este número de elementos llevará el culto y esto será. Más no, porque no buscamos que sea un sacrificio. Tampoco vamos a hacer esto de, hermanos, vamos a comenzar el culto, en el nombre sea de Dios, amén. Abran sus Biblias, no. No, porque también eso no tiene sentido. Ahí nos está dominando, tal parece, la prisa. Cuando alguien llega con mucha hambre, en el nombre sea de Dios, y inmediatamente a comer. Así como esto, hermanos, pasan cosas, las mencionaré rápido, o tal vez las dejaré para un siguiente sermón, pero menciono este caso. La escritura da una estructuración perfecta, nos presenta Dios su palabra y nos habla de la normativa de las instituciones y de los oficios. ¿A qué voy con esto? En muchas iglesias dicen, pues, que se introduzca danza. Nosotros casi no hablamos de esos temas, pero ahora es necesario. ¿Por qué no decimos nosotros danza? Porque alguien podría pensar, bueno, es que en general los calvinistas somos muy tranquilos. No, es que no es por eso. Es que decimos, la danza ciertamente aparece en la Biblia, pero ¿en qué circunstancias? No aparece que se diga, y Aarón y Eleazar y todos danzando. No aparece eso.
La danza en la Biblia suele darse en ciertas condiciones. Por ejemplo, recuperan el arca de mano de los filisteos, el arca del pacto, la traen y entra hasta el rey brincando. Y su esposa, pues llena de lágrimas, porque todas le están viendo los tobillos a mi marido, ¿no? Y pues ya ahí rápido le echó pleito ahí en la alcoba. Pero hay una danza en una circunstancia particular. Hay una danza en una circunstancia particular de gozo, por un logro, tal vez por una victoria, pero no se ve ubicado en el templo. No es así nada más todo lo que veo en el templo. No, porque si no podría ser, a ver, pues esto qué hizo. Dice Abraham, mete tu mano debajo de mi muslo, que se haga en el templo. ¿Sí? Le guisó un guis para venderle la primogenitura, que se guise el animalito aquí en el templo. Rompió una tela en 10 cachos para uno y en 2 cachos para otro. Que se haga en el templo. Eso no tiene sentido. Empezamos a tomar cualquier cosa que esté en la escritura y al templo. Eso no tiene significado. No, hay cosas que se hicieron dentro del templo con una normativa y hay cosas que son externas. La danza no es eso. Incluso este acto, estar así, oh Señor, amén. Pues, claro que lo quiere hacer alguien en casa, eso es bonito. Lo haga en su casa. Algunos yo creo que hacemos así. Sentimos gozo, tal vez nos podemos estar bañando. Ay, uno hace esto. ¿Estamos solos? ¿Tiene mal? No, 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 no. ¿Quiere uno brincar en casa? Ay, Señor, me aviva este canto. Puede ser en casa. No tiene mal, no somos enemigos del movimiento. Ajá. Diferente es que diga, ay, esa alabanza va con este ritmo. Pues es diferente. Ajá. No, pero si él dice, bueno, yo canto con este gozo, porque aún debo decir, la danza eso tenía, era un cierto ritmo, pero eso no se da dentro del templo. Dios está diciendo, mira, es que ve en la estructura que yo te muestro, en las instituciones se dan ciertas cosas. Aquí hay tiempos de hablar y hay tiempos de no hablar. En una clase puedes alzar tu mano, participas. En un sermón, eso no se hace. Porque también si se atendiera a dudas, el sermón ya no sería de 1 hora, ya tendría que ser de 2 horas. ¿No? Y pues si yo dijera, hermanos, ¿cómo ven que se haga un sermón con preguntas? Bueno, si no, mejor mira, le haces una pregunta más y de por sí tarda. Ahora con 2 dudas ahí, pues ya se va 1 hora y 40, ¿no? No, ahí no se acostumbra, porque todo tiene una norma. ¿Sí? En el sermón estamos creyendo que Dios nos habla y entonces estamos atentos. En una clase estoy razonando y ahí puedo participar en el marco de un orden. Pero en un sermón lo que nos suele pasar, yo mismo escuché pastores, ahora predico, pero yo crecí escuchando pastores y pues se nos inculcó la idea de, mira, cuando el predicador habla, Dios está hablando. Y no nos teníamos que fijar en lo que alguna cosa más, sino estar oyendo. Pues, los que crecimos, varios aquí, creo que en eso compartimos, crecimos de esa forma. A lo que vas al sermón y tú no te estás fijando en nada, vas a oír y me vas a decir en casa qué se oyó. Y vamos a hablar en casa de qué se oyó en el sermón y se hablaba de eso en casa. Porque se decía, Dios está hablando, Dios te está hablando por medio del predicador. Entonces hay una normativa y muchos cristianos no la miran en las escrituras. Por eso también se da esto que se llaman los cultos de sanidad en muchas otras iglesias. Miren, un tema del que nunca hablamos, hermanos, pero ahora sale. Eso que llaman muchos culto de sanidad, incluso culto de liberación demoníaca, pues me refiero, ¿no? Ajá. Vemos ciertamente sanidades, pero el Señor ejerce sanidades, pero no están en el templo. Ciertamente uno que otro caso, dice, a alguno de la sinagoga, pero en el templo eso no se ve. Eso no se ve porque hay una norma. Al templo no voy a esas cosas, ahí voy específicamente a una adoración que Dios ha normado estrictamente. Lo mismo la liberación demoníaca la ejerce Jesús, pero en un marco determinado. Entonces,
Así hablamos de la danza, de los cantos, de la sanidad, de muchas cosas. Muchas de ellas se dan fuera. El canto, ciertamente, los israelitas cantan. El canto también, habla la escritura, se establecieron cantores en el templo. Pero hay una normativa y no es como nosotros pensamos, es como Dios ordena. Así él lo manifiesta en su Hijo, él viene y dice, yo no digo una cosa distinta de la que ha dicho mi Padre. Lo que yo vengo a decirles es lo que me ha dicho mi Padre, porque así está ordenado. Jesús sabe de esa normativa, no vengo yo a presentar una cosa que mi Padre no ha presentado. Y las escrituras nos ofrecen esa norma para el culto. Por eso la duda de muchos incluso, ¿cuántos puntos debe tener un culto? Están poniendo puntos, como ver a qué sigue, pues a ver, mete un canto, y ahora, pues mete una lectura, y ahora, pues, a ver, ya mete el sermón, yo creo, como a la mitad, al final, y ahora qué sigue, pues mete, no sé, a ver, mete la ofrenda, y luego después de la ofrenda, pues una oración, y luego después de eso, pues, un canto de la ofrenda, ¿no? Y ya casi falta el poema de la ofrenda, y la danza de la ofrenda, y no sé qué otra cosa de la ofrenda, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué sigue? Pues solamente esto, como si se tratara de a ver qué entra, sin una norma. Dios dice, esta adoración es definida, yo la establezco. Ustedes no establecen los estándares, los establezco yo. Que el Señor bendiga su palabra.